Os preocupa el sarro, os preocupa esa placa que se va acumulando en los dientes, lo va cambiando de color, va inflamando las encías, y habéis estado buscando muchos vídeos relacionados cómo quitarme esto, si tengo que ir al dentista o no tengo que ir al dentista. Voy a hacer un vídeo muy especial porque vamos a hacer un tratamiento en vivo, lo vais a ver, de uno de los tratamientos que se realizan para quitar el sarro dental. Y sobre todo hacer una distinción entre placa y sarro, qué podéis hacer vosotros y qué parte no podéis hacer vosotros, y solo nosotros con un tratamiento en clínica podemos solucionar el problema. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Vamos a ver un vídeo hoy de un tratamiento que le hice yo a un paciente, que es un caso bastante severo de acúmulos de sarro y de periodontitis, es decir, esa inflamación, esa enfermedad de las encías que surgen después de mucho tiempo con ese sarro que no hemos quitado. Voy a explicar un par de conceptos sencillitos, voy a dar una pequeña chapa sobre la diferencia entre placa y sarro antes de poneros este vídeo y de comentarlo. La placa dental son aquellos residuos que vamos produciendo normalmente por falta de higiene o por no cepillarnos adecuadamente, no mantener una higiene correcta en boca. Nuestro cepillado 3 veces al día, si tenemos un cepillo eléctrico mejor que mejor, nuestra seda dental, etc, etc. Todos los cuidados, que ya hablaremos en un vídeo de los cuidados que necesitamos para mantener esa boca limpia y que no se acumule placa. La placa, digamos que es una mezcla de residuos y también de bacterias. Esas bacterias van generando ácido, van perjudicando nuestro esmalte, se van introduciendo entre encía y diente, van inflamando esa encía, y una vez que se inflama, se separa todavía más del diente, aún se acumula más placa. Y digamos, ¿si el sarro es lo mismo? No. El sarro parte de la placa. Cuando esa placa madura, cuando esa placa no se quita, cuando esa placa no la estamos controlando, se va calcificando. Se va calcificando, es decir, se va haciendo, se endurece, se hace como unos cristales, se hace lo que se denomina sarro, es una placa madura calcificada. Esa placa madura calcificada, por mucho que intentes cepillar, no te la vas a quitar, que es cuando es visible incluso. Se ven los márgenes de los dientes oscuros, se ve las encías ya bastante inflamadas. Entonces hay muchos vídeos que hemos estado viendo en lo que te dicen cómo quitarte el sarro, cómo quitarte el sarro en casa, o tómate tal producto, limón, no sé qué. No. Cómo eliminar el sarro de los dientes con bicarbonato. Esto es lo que ocultan los dentistas sobre eliminar el sarro de forma natural. No funciona, o sea, si no lo quitas en clínica, eso no lo vas a solucionar. La placa inmadura, la primera, la que se genera, las primeras 24 o 48 horas, eso si tú vas cepillando no tiene por qué acumularse, es que directamente casi no se crea. Entonces quiero decir con este vídeo, cuidado, que es un vídeo un poquito, para personas sensibles, es un poco gore, por decirlo de alguna forma, pero bueno, aquí veis un poco lo que es cuando no nos tratamos, a donde podemos llegar. Y lo siguiente, dejar muy claro todos estos vídeos de milagros, de ponme el sarro que me lo quito con limón, me lo quito con cal, yo qué sé. No, porque si no nos haría esto. O sea, que realmente cuando tenemos un problema de sangrado de tal, acudimos a clínica. No significa que tenga que ser una cirugía periodontal como la que vamos a ver en escasos segundos. Sin más, vamos a ver el vídeo. Como veis, aquí estamos con Ángel, que ha depositado la confianza en nosotros, y le vamos a hacer una cirugía periodontal. Así que, ¿estamos preparados, Ángel? Totalmente. Bueno, pues aquí tenemos un caso, ¿vale?, de un chico joven, que vino con mucha placa. Y bueno, como veis, todo alrededor de la encía se ve todo rojizo, inflamado. Pues todo eso es producido por un ataque bacteriano. Incluso podemos intuir donde debería de estar la encía, que se ve más o menos donde acaban las caries, y tendría que estar cubriendo la encía. Ha habido una recesión, las encías han empezado a subir, ¿vale? Vemos también todos esos, aparte de placa esa oscura que tiene, también son caries. La placa bacteriana produce ácidos, la misma bacteria en su metabolismo van produciendo ácidos que se comen el esmalte. Cuando nos comemos la capa más dura del diente es cuando más nos atacan las caries. Por eso vemos en todos los cuellos, que es la zona más sensible de los dientes, el esmalte más finito, y donde más se puede alimentar es de la raíz. Entonces, como veis, primero hemos pasado un bisturí, que lo he quitado para que no fuera demasiado desagradable, dentro de que, para los que no estéis acostumbrados, lo vais a ver desagradable. De hecho, lo vamos a poner en blanco y negro, para que así no tengáis que
ver tanto el contraste. Como veis, se están separando las encías porque ya he pasado previamente el ultrasonido, hemos crueteado un poco, por eso se ve bastante más limpio de lo que está. Como veis, esto que voy haciendo así, tic, 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 es limpiando y raspando toda la superficie radicular y debridando todo lo que hay de tejido malo, acumulado por bacterias, infectado un poquito. Como veis, fíjate que se ve, en uno de los incisivos, se ve una recesión del hueso brutal. O sea, veis que acaba el diente y empieza la raíz. Hay como 2-3 milímetros de raíz. ¿Vale? Todo eso ha sido por acúmulo de sarro. Que en algunos vídeos dicen que con limón se cura y cosas así, ¿no? Entonces, hemos limpiado, como veis, vamos raspando, tanto por delante como por detrás, bueno, va toda cámara deprisa, como veis están separadas las encías, pues tenía que haber limpiado. Luego eso se sutura, no hay una sintomatología mala, se pone un tipo de corticoide y demás para que no se inflame, ¿vale? Pero oye, no deja de ser una pequeña intervención, y estamos hablando de un chico joven que si esto lo deja 5 años más, lo mismo pierde todo este sector anterior, debido a esta enfermedad. Vamos limpiando, irrigando con clorhexidina y bueno, pues dejar claro que la placa dental es algo sutil, es algo que realmente a veces notamos, incluso que si hacemos la encía así, vemos que nos deja un poquito de blanco, eso es bastante placa, es blanda, es así que podéis vosotros con vuestro cepillo daros fuerte y la podéis ir manteniendo para que no vaya más. Pero en el momento en que veis entre los dientes una tinción marroncita, algún trocito que parece que engancha con la uña, os digo todas estas cosas porque son las cosas que hacemos cuando nos encontramos, ¿no? O que incluso la seda cuando notas que hay como un escalón, pues seguramente ahí haya sarro. Si hay sarro, solo en clínica podéis quitaros este sarro. Desde una limpieza normal a esto. Bueno, ahora estamos, como veis, suturando. Es una sutura reabsorbible para luego, yo lo hago así para que luego no tengáis la molestia de tener que quitar el punto que en esa zona es sensible. Se va a reabsorber, se va a caer solo y ya está. Y bueno, aquí tenéis el resultado final. Hemos empastado, le íbamos a proponer un montón de más cositas para que quedara todo estético y demás. Pero bueno, él quería la curación de sus encías, estaba muy preocupado y esas caries tan brutales, ¿no? Bueno, pues como veis ya hemos puesto todos los empastes. Eso blanquito que veis en el diente es una descalcificación que tiene. Y bueno, pues ahí tenemos un poco lo que la placa dental en este caso ha hecho, ¿no? Un metabolismo de esa placa ha hecho ácidos, esos ácidos han provocado caries y fíjate qué tipo de destrucción es la que estábamos teniendo. Si este hombre se mete en esos vídeos famosos que vemos de tú tómate esto que con esto te lo quitas, pues a lo mejor pasa más tiempo y ya hay un diente que pasa una endodoncia o se pierde o la movilidad es bastante grave. Hemos conseguido además que incluso la recesión, como veis, a este diente que tanto me preocupaba, bueno, pues hemos suturado, hemos jugado con los tejidos blandos, con la encía. Y bueno, esto que veis es más o menos a los 15 días, diría yo, de haber hecho el tratamiento, porque luego le hicimos los empastes y demás. Lo iré viendo y bueno, pues al mes y medio tendrá otra revisión conmigo para ver cómo van esas encías. Todavía le queda un poquito, pero la mejora es sustancial. Bueno, pues quedaros con este concepto que cuando veáis algún sarro oscuro o cuando veáis alguna coloración que cambie en el diente, acudir al dentista. Más que buscar productos milagros, acudir al dentista, que os mire, que os diga. Y si al fin y al cabo, vosotros tenéis la última palabra. Es decir, es que voy a ir allí y seguramente me van a decir que esto y que me cuesta esto. Tenéis la última palabra. Es tan sencillo como ir, os quedéis con vuestra información de un profesional, luego la contrastáis. Si queréis hacer ese tratamiento, os la hacéis y si no, nadie os va a obligar. Bueno, si os ha gustado el vídeo, que ha sido un poquito gore, pues le dais a un me gusta, os suscribís a mi canal y seguimos hablando de esta bella profesión, la odontología. Un saludo.